Bueno, vamos a subir nuevamente el video porque tuvo problemas de sonido, se cortó el micrófono en varias oportunidades, así que vamos a intentar hacer brevemente lo mismo que dijimos en el anterior. Recordamos que en tercer año, que es el tema que estamos tocando, estamos enfocándonos en lo que tiene que ver con la retórica visual, ¿sí? La retórica en realidad es el arte de embellecer el lenguaje y es lo contrario de lo literal. Sirve además para sintetizar el lenguaje, hablando del lenguaje verbal, porque muchas veces uno con una figura retórica puede reemplazar la existencia de un término nuevo. Pasa esto, por ejemplo, con algo que se llama metáfora lexicada, porque es una metáfora que ya no tiene el impacto de conmover como puede ser el mouse, ¿sí? El mouse, que es una metáfora en inglés, ¿sí? Que reemplaza la necesidad de un término nuevo. En el nuestro no, porque lo toma a partir de un anglicismo, ¿sí? Pero de alguna manera hace eso. En esta oportunidad vamos a tomar el tema de la sinécdoque, ¿sí? La sinécdoque visual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinécdoque? Nos referimos a un término, ¿sí? Que va a reemplazar, ¿sí? A una totalidad, o una totalidad que va a reemplazar a un fragmento. Cualquiera de las dos posibilidades son las que vamos a tener: la sinécdoque particularizante y la sinécdoque generalizante. Por ejemplo, ¿sí? Y esto como ejemplo literario, cuando se decía antiguamente, ¿sí? Que el novio iba o que iba a pedir la mano de la novia, ¿sí? Esto en realidad quería decir no que se quería quedar con la mano de la novia, sino que en realidad estaba proponiéndole matrimonio. Pero fíjense cómo a partir de esta figura retórica se sintetiza el lenguaje. Si en vez de decir que va a ir a pedirle al padre la posibilidad de casarse, directamente se lo reemplazaba con pedir la mano. La mano reemplaza a la novia, ¿sí? Es la parte, la mano, por el todo, ¿sí? Es una sinécdoque particularizante. Lo mismo que cuando se dice tiene cuatro bocas que alimentar, ¿sí? En realidad, cuatro bocas va a reemplazar a cuatro hijos, ¿sí? Está la parte, la boca reemplaza al hijo. Y también es un ejemplo de síntesis del lenguaje, porque si yo tuviese que formular todo, en realidad es una persona que tiene que sostener un hogar con cuatro niños, en realidad se me haría una fórmula mucho más extensa. Por eso es que se usa la retórica, no solamente por una cuestión de embellecimiento del lenguaje, que también lo hace, ¿sí? Sino que además va a cumplir una función de síntesis, de reemplazo de otros términos y demás. Siempre va a funcionar a partir de la analogía, del parecido, ¿sí? En sentido contrario, vamos a tener la sinécdoque generalizante. La sinécdoque generalizante es cuando yo, con un fragmento, ¿sí? Con una totalidad, ¿sí? Con una totalidad, reemplazo un fragmento. Por ejemplo, cuando decimos llegó la policía, ¿sí? En realidad, cuando yo doy ese término, ¿sí? En realidad no estoy diciendo que llegó la institución policial, sino que llegó un patrullero, ¿sí? O cuando decimos abrimos las escuelas. En realidad no estamos abriendo las escuelas, la institución pública, sino que estamos abriendo la puerta de la escuela para representar eso, ¿sí? Eso como ejemplo desde lo literario, ¿sí? Vamos a mostrar algunos ejemplos desde lo visual. Recuerden, tenemos entonces la sinécdoque particularizante, que es esta, la que mostramos ahora. Este es un ejemplo de Fernando Fader, ¿sí? En este caso se representa un árbol, pero yo a partir de este árbol podría representar la totalidad de un bosque, ¿sí? Es la parte, el árbol, que me va a reemplazar el todo, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Van a ver que la sinécdoque generalizante va a tener que ver más con lo visual, ¿sí? En realidad, fíjense, es un retrato de un pintor renacentista que se llama Ghirlandaio, ¿sí? Una mujer que se llama Giovanna, ¿sí? En este caso. Es el fragmento, ¿sí? El fragmento, el torso de la mujer que me reemplaza todo. No es una mujer, todos entendemos que no es una mujer mutilada, sino que en realidad es una parte a la que le falta, en la que se presupone que está la totalidad, ¿sí? En este caso, sí, y van a ver que va a pasar eso, se asemeja mucho al concepto de encuadre, por eso decimos que es más visual. Yo puedo enfocar los ojos, puedo enfocar la mano, y si con eso yo puedo representar la totalidad, buenísimo, ahí es donde aparece una sinécdoque generalizante. Mostramos otro, ¿sí? De Antonio Berni, también como particularizante, perdón. En este caso, ¿sí?
es Juanito Laguna, un personaje que crea Antonio Berni, que fue llevado al tango, a la literatura, ¿sí? Y es un personaje que vive en una villa miseria que se llama Villa Cartón, que también fue inventada por él. En este caso aparece el costado, si está hecho con un ensamblaje, con elementos reales colocados acá, el costado de un basural, ¿sí? Esto es la parte, ¿sí?, que me va a simbolizar la totalidad que es el basural y también la villa miseria alrededor de la que está el basural, ¿sí? Y por último mostramos este último ejemplo de William Turner, que también, recuerden, es muy visual esto, y van a ver por qué decimos esto, ¿sí? Es acá, esta mancha con ese puntito blanco en el medio va a representar un tren, ¿sí? Yo represento a partir de la locomotora, ¿sí?, o una parte de la locomotora, represento la totalidad del tren que no se ve, ¿sí? Por eso decimos que tiene que ver con algo muy visual. En sentido contrario, la sinécdoque generalizante en realidad va a requerir de una explicación conceptual, de un salto conceptual mucho más complejo y a lo mejor más verbal, no tan visual como en el anterior. Por ejemplo, yo puedo tener esta obra, ¿sí?, también de Antonio Berni, y si bien represento elementos particulares, yo acá puedo hablar de elemento general que es la desocupación, ¿sí? Yo estoy representando un concepto acá que es la desocupación, a partir de estos elementos particulares que aparecen acá. Esto es generalizante, represento a partir de un fenómeno, ¿sí?, de un fenómeno general, la parte, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? En este caso, ¿sí?, yo voy a representar a lo mejor la idea de el barrio de La Boca, la idea del trabajo, ¿sí?, la idea, fíjense que son ideas, son conceptos, a partir de esta representación que va a aparecer acá, ¿sí?, a partir de este elemento singular que va a aparecer acá. Pero yo estoy representando una idea, estoy representando algo muy general. Lo mismo va a pasar en este caso, ¿sí?, en el caso de Cándido López, ¿sí?, están con esta representación de un episodio de la Guerra del Paraguay. Si yo acerco, ¿sí?, los elementos acá, estos están representando malamente de alguna manera el ejército argentino, ¿sí? Es muy difícil hacerlo un ejemplo puramente visual porque siempre estamos hablando de un elemento abstracto, de una entidad abstracta que es el ejército argentino o la nación argentina, en este caso en una guerra bastante infame que tuvimos contra el Paraguay. Esa es la idea, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esta obra de Prilidiano Porredón, ¿sí? Yo puedo entender esto como sustituto, como reemplazo de la idea de la Pampa, como reemplazo de la idea de la provincia de Buenos Aires o de la etapa colonial, ¿sí? Pero siempre atrás de esto hay un concepto general. Volvemos a decir que necesitamos hacer una conceptualización, verbalizar lo que decimos, no nos alcanzan con las imágenes. Y también tenemos este otro ejemplo de Fernando Fader, ¿sí?, que se trata de un retrato del año 1916, seguramente de un niño de clase muy acomodada, y yo puedo entender a partir de esto a lo mejor un ejemplo o una cuestión de la diferencia de clases, ¿sí?, de la desigualdad de clases, porque es un niño al que no le falta nada, ¿sí?, aunque sí le faltan amigos, porque digamos, uno puede ver que hay una situación de soledad que tiene que ver con la situación de soledad también de la clase social a la que se está representando. Tiene objetos, tiene animales, pero no tiene compañeros de alguna manera, no tiene esa relación de igualdad con otros. Yo puedo, a partir de esta obra, hablar de la desigualdad social, de la injusticia social, ¿sí?, también a partir de esto. Por eso decimos que también puedo hablar de otras cosas, ¿sí?, puedo hablar de una estampa de la época, o sea, por eso que depende mucho de la interpretación esta parte de la sinécdoque, ¿sí?, la sinécdoque generalizante. Y por último, un ejemplo de la cámara, que a lo mejor es el más claro. Yo cuando veo esto, digo, para el que conoce la ciudad de Buenos Aires, enseguida aparece la idea de La Boca, ¿sí?, es algo, ¿sí?, del barrio de La Boca, ¿sí?, y con esto la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Yo con un elemento represento una totalidad, ¿sí? Voy a representar la totalidad de lo que quiero ver. Por ejemplo, cuando yo represento el obelisco, ¿sí?, estoy dando a entender
la idea general de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Está cuando veo, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿sí? Que es también un elemento singular, pero en realidad está representando una idea, una idea general que es la de París, la de Francia, incluso para los que no la conocemos. Entonces, como consigna, sí que ahora vamos a poner la placa, vamos a hacer dos composiciones. Una donde utilicemos la idea de la sinécdoque generalizante, sí que es la más difícil a lo mejor, es la más compleja para poder hacer, pero recuerden que cualquier elemento que yo tenga, si cualquier elemento que yo represente, si yo logro darle alguna interpretación conceptual que me haga referencia a una totalidad, ya con eso me doy por satisfecho, ¿sí? O satisfecha. Así que vamos a hacer un dibujo con una sinécdoque generalizante, como hacemos recién, y otra con una sinécdoque particularizante, ¿sí? Acá puedo usar, si no se entendía muy claro, el concepto de encuadre, o sea, enfocar alguna parte. Cuando en una película vemos, por ejemplo, que se muestra los pies del asesino que está entrando al cuarto o la mano únicamente, ¿sí? Esto, que es la parte, el fragmento, me va a dar a entender que hay una totalidad, ¿sí? Voy a hacer dos dibujos. Los voy a pintar, ¿sí? Primero en valor y después en color, ¿sí? Lo puedo hacer con lápices, ¿sí? O con acuarelas, ¿sí? Si lo hago con acuarela voy a tomar un solo color, ¿sí? Puedo tomar un color oscuro, azul, verde o incluso el negro de la acuarela y hacer una primera aguada, como hacíamos el año pasado, con 4 contrastes de valor. Arriba voy a agregar el color, ¿sí? Por transparencia igual va a aparecer el tema del valor, ¿sí? Va a aparecer innecesariamente el valor, ¿sí? En el caso de no tener una acuarela, porque estamos en esta situación tan compleja, usamos lápiz. Primero lo hago con lápiz negro, ¿sí? Hago los 4 contrastes de valor, como hacíamos antiguamente, ¿sí? Y arriba de eso voy a agregar el color, como también habíamos hecho algunos trabajos, respetando el valor de la primera mano, ¿sí? Así que esa es un poco la consigna. Al terminar, en el caso del lápiz, le pasamos plástico. En el caso de la acuarela, no, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que nos va a quedar. Es el último trabajo, decíamos, antes del receso. Espero que estén bien. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Traten de que esta actividad sea una actividad, por lo menos, si fuese posible, placentera, pero por lo menos que no sea una actividad que me genere enojo o demás. Dejemos esta actividad para un momento en que uno lo quiera hacer. Es una tarea, cierto, pero tratemos de que pasemos, por lo menos, no un mal momento, ¿sí? Pensemos bien cómo es la propuesta, ¿sí? Cuál es la idea, la dibujamos, podemos tener alguna idea, un bocetito y después hacerlo, ¿sí? Pero es algo que la idea es que sea algo llevadero. Así que ni bien lo tienen, lo empiezan a subir y si tienen dudas me consultan. Nos vemos la próxima.